Hola a todos y bienvenidos de nuevo a El Canal del Misterio. Cuando alguien va de casa, normalmente se encuentra en medio de un bosque, completamente alejado de la civilización. Parece el escenario perfecto para una historia de terror, ¿verdad? Las 3 historias supuestamente reales que os contaré hoy os demostrarán lo terriblemente mal que pueden salir las cosas durante una cacería. Así que quedaos hasta el final, porque los giros que os esperan os dejarán helados. La primera historia me la envió en junio un seguidor llamado Roberto Sánchez. Su relato tiene lugar en el norte de España, en los densos bosques de Asturias, un lugar que conozco bastante bien, y su historia comienza así. He sido un cazador apasionado desde que mi padre comenzó a llevarme con él todos los sábados. Siempre soñé con transmitir esta misma tradición a mi hijo. En el momento de esta historia, mi hijo Pedro tenía 10 años. Pensé que era una buena edad para introducirlo en el mundo de la caza. Nos equipé a Pedro y a mí con rifles de caza Remington, aunque yo llevé el suyo hasta que encontráramos el lugar donde suelo ver presas. Podríamos haber usado el puesto de caza elevado que hay en lo más profundo del bosque, pero pensé que no sería la mejor experiencia para su primera vez. Le entregué el rifle cuando nos instalamos. Ya le había enseñado los conceptos básicos sobre armas, así que no era como si lo llevara allí sin ninguna experiencia. Para esta primera vez decidí que nos quedáramos quietos en un punto fijo, ya que sería más fácil para él. Ya habría tiempo para técnicas de caza más avanzadas en futuras salidas. Hubo mucha espera, más de lo habitual en este lugar en concreto. Podía ver que Pedro se estaba aburriendo, no paraba de bostezar y suspirar, y eso me decepcionó un poco. No quería que pensara que este deporte era tan aburrido, así que recogí nuestras cosas y le dije que nos moveríamos. Pareció animarse un poco con la emoción y eso me hizo feliz. Tan pronto como empezamos a caminar, escuché pasos. Puse mi brazo delante de Pedro en silencio y le hice un gesto para que levantara su rifle. Lo hizo con emoción, hasta que vi la cabeza de alguien asomarse detrás de un árbol en la distancia. Le bajé el arma de inmediato, un poco decepcionado, pero también aliviado de que Pedro no hubiera disparado. Le hice un pequeño y rápido gesto con la mano, como pidiendo disculpas. Con eso, desapareció de nuevo detrás del árbol. ¿Sería otro cazador? No podría decirlo, pero por lo poco que vi de él, incluso a esa distancia, había algo inquietante en su rostro. En ese momento no pude identificar qué era exactamente. Ver a alguien tan adentrado en el bosque era raro, y además muy extraño, y aquel tipo no tenía pinta de ser un cazador. Así que, como medida de precaución, supongo, guié a Pedro en la dirección opuesta. Seguíamos sin ver ni rastro de ningún ciervo. Como era de esperar, Pedro me preguntó por el hombre. ¿Quién creía que era, por ejemplo? Simplemente le dije que no lo sabía y que no creía que debiéramos acercarnos. No quería mentirle. Unos minutos más tarde, Pedro empezó a quejarse de que tenía hambre. Yo también empezaba a tenerla, así que paramos y sacamos nuestros bocadillos. Estaba muy decepcionado de que no hubiera pasado nada hasta ahora. Mientras me comía mi sándwich, volví a escuchar pasos en la distancia. Pedro también los oyó. Inmediatamente cogió su rifle y apuntó en esa dirección. Sentí que el corazón se me encogía cuando pude ver al mismo hombre de antes, asomándose desde detrás de otro árbol y mirándonos. Volví a bajarle el rifle a Pedro y noté que ahora él también parecía un poco incómodo, igual que yo. Le dije que esperara allí mientras yo comenzaba a caminar hacia el hombre, intentando prepararme mentalmente para confrontarlo. A mitad de camino me detuve y pensé para mis adentros. ¿Pero qué demonios estoy haciendo? Mi hijo está solo ahí detrás. Di media vuelta y corrí de regreso con Pedro, diciéndole que era hora de irse. Si tuvieras a tu hijo en medio del bosque y creyeras que os están acosando, lo más probable es que tú también quisieras salir de allí cuanto antes. No íbamos corriendo, simplemente caminábamos de regreso al camino. Mentalmente, estaba esperando escuchar el crujido de una rama o una hoja detrás de nosotros, y cuando ocurrió, le di un empujoncito a Pedro para que se adelantara. Me di la vuelta, furioso, y caminé con determinación hacia el hombre que, una vez más, se asomaba desde detrás de un árbol.
Diría que cuando llegué a unos 10 metros del árbol, él se escondió completamente. Entonces escuché un golpe sordo, como si algo acabara de caer al suelo. Llevaba mi rifle cargado en la mano mientras me acercaba con cautela al árbol. No dije ni una palabra, no sé por qué. Todo lo que hice fue acercarme sigilosamente. Cuando llegué, sentí como si todo a mi alrededor se hubiera derrumbado por completo, o más bien hubiera dejado de existir. En lo único que podía concentrarme era en la cabeza que yacía boca abajo en el suelo frente a mí. Sin cuerpo, solo una cabeza. Ni siquiera miré hacia arriba o alrededor del árbol para ver quién la había dejado caer allí. Simplemente caí al suelo y corrí de vuelta con Pedro, gritándole que corriera. Llegamos a casa sanos y salvos en menos de 5 minutos y me aseguré al 100% de que no nos seguían. Sin embargo, me quedé despierto toda la noche vigilando por la seguridad de mi familia. Al día siguiente, a través de mi esposa, me enteré de que había habido 2 desapariciones de cazadores locales. Fue entonces cuando llamé a la policía y les conté todo lo que había vivido. Tuve que, por supuesto, andar con mucho cuidado durante bastante tiempo, al menos unos meses antes de volver a salir con mi hijo. Lo que todavía no me explico es cómo esa persona logró acabar con 2 cazadores que, obviamente, tenían que ir armados con algún tipo de arma. Desde entonces he vuelto a cazar con mi hijo. La siguiente historia me la envió hace apenas un mes un suscriptor llamado Javier López, y es una extraña mezcla entre una historia de acampada y una de caza. Aquí la tenéis. Era mi primera vez cazando. Tenía 21 años e iba con mis amigos Antonio, Cristian, Tomás y su novia Diana a un parque natural en los Pirineos para cazar ciervos. Llevábamos 2 tiendas de campaña bastante grandes, sacos de dormir, comida y bebida para 2 días y, por supuesto, armas. Ni siquiera sabría deciros el nombre del rifle que Antonio me entregó. Era un rifle de caza de aspecto básico. Sinceramente no sabía qué pensar de todo aquello. Matar a un ser vivo que respira y que tiene las mismas ganas de vivir que tú, simplemente por la llamada diversión, no me parecía nada bien. Pero era como la 5ª vez que Antonio me lo proponía, y sentí que esta vez tenía que decir que sí. A mitad de camino en el coche, decidí que no dispararía a ningún animal. Antonio aparcó en un claro. Descargamos todo y caminamos un par de kilómetros por el bosque antes de montar el campamento. Lo primero que hicimos, justo después de instalarlo todo, fue seguir a Antonio, que no paraba de hablar con orgullo sobre técnicas de caza. Ojalá hubiera tenido a alguien con quien reírme de la situación, pero todos los demás parecían tomárselo tan en serio como él. Intenté picarle un poco preguntándole, ¿no sería mejor que te callaras si no quieres espantar a las posibles presas? Se cabreó muchísimo. Me di cuenta de que se lo tomaba muy en serio, y a partir de ese momento cerré la boca. Y cuando digo a partir de ese momento, me refiero al poco tiempo que las cosas transcurrieron con normalidad, que no fue mucho. Durante nuestra jornada de caza, nos cruzamos con un grupo de gente bastante extraño. Eran 3 hombres enormes y sucios, con el pelo largo y grasiento. Tenían un aspecto salvaje, como si pertenecieran a algún tipo de clan aislado en lo más profundo del bosque. Nos miraron y asintieron con la cabeza a modo de saludo mientras pasábamos junto a ellos. Nos quedamos oficialmente aterrados. Puede que suene algo de lo que te podrías reír, pero en estas circunstancias fue terrorífico. Estábamos en lo más profundo del bosque, lejos del aparcamiento que por cierto estaba completamente vacío. Puede sonar exagerado, pero aquellos 3 tipos parecían unos indeseables siniestros que podían ser muy peligrosos. Por suerte, no nos siguieron. Al final, Antonio consiguió abatir un ciervo. No encontramos ningún otro. Arrastramos el animal hasta nuestro campamento y esa fue nuestra cena esa noche. Antonio y Tomás se encargaron del asqueroso y sangriento proceso de despellejarlo y, estoy casi seguro, de destriparlo. Pero no pude mirar más de unos segundos. Antonio nos preparó unas hamburguesas de ciervo. Venía totalmente preparado con el pan y todo lo demás. Aunque no estaba de acuerdo con ese deporte, he de admitir que Antonio me impresionó. Nos fuimos a dormir en cuanto oscureció, dejando la hoguera encendida fuera.
Me estaba costando horrores ponerme cómodo en aquel saco de dormir. Antonio y Cristian parecieron quedarse dormidos al instante, mientras que yo, por otro lado, debí de estar dando vueltas durante al menos 2 horas. Siempre me ha costado mucho dormir en sacos de dormir. De hecho, estaba a punto de levantarme para ir a orinar fuera cuando oí pasos que venían del exterior de la tienda. Abrí la boca para llamar a Tomás o a Diana, pero me detuve en seco al pensar, ¿y si no eran ellos? Me quedé tumbado en silencio, escuchando. En un instante inesperado, la cremallera de nuestra tienda se abrió de golpe. Instintivamente, giré la cabeza hacia un lado y fingí estar profundamente dormido. Hubo una breve pausa antes de que la cremallera se cerrara de nuevo. Esperé hasta que los pasos se alejaron. Parecían dirigirse hacia la tienda de Tomás y Diana. Entonces caí en la cuenta. Tenían que ser ellos. Seguro que estaban comprobando si dormíamos para poder, ya sabéis, tener un poco de intimidad. Así que decidí gastarles una pequeña broma. Esperé unos 5 minutos antes de abrir la cremallera de mi tienda y empezar a arrastrarme sigilosamente hacia la suya. Entonces me di cuenta de que su cremallera seguía abierta. ¡Qué raro!, pensé. Me acerqué esperando asustar a los 2 tortolitos, pero en su lugar, cuando estuve lo suficientemente cerca, vi a 2 hombres dentro de la tienda haciéndole algo a Diana. En ese momento grité con todas mis fuerzas, más por el pánico que por otra cosa, pero también para despertar a todos. Antonio y Cristian salieron de la tienda como una exhalación con sus rifles en la mano. Cuando los 2 hombres huyeron de la tienda, me di cuenta de algo aterrador. Eran los mismos 2 hombres que habíamos visto antes. Tomás y Antonio dispararon varias veces en su dirección para ahuyentarlos. Pero entonces ocurrió algo todavía más aterrador. Justo después de los disparos, miramos a nuestro alrededor, completamente horrorizados, al ver cómo hombres que habían estado escondidos entre los arbustos y detrás de los árboles salían corriendo en todas direcciones. Intentamos despertar a Tomás y a Diana, pero parecía que aquellos hombres les habían inyectado algún tipo de tranquilizante. No tuvimos más remedio que esperar a que despertaran, lo que tardó como media hora. La carrera de vuelta al coche, en la más absoluta oscuridad de ese bosque, fue uno de los momentos más espeluznantes de toda mi vida. No sabemos quiénes eran esas personas, pero por lo que sabemos, podrían haber sido parte de algún grupo aislado y endogámico, o incluso una especie de familia caníbal. No tenemos ni la más remota idea de lo que planeaban hacer con Tomás y Diana, pero nos sentimos inmensamente afortunados de haber salido todos de allí con vida. Y con eso pasamos a nuestra última historia de hoy. Nos la envía Javier, a quien sus amigos llaman El Corredor, y en ella comparte una experiencia aterradora que vivió durante una noche de caza. Estaba una noche de caza de jabalíes en el bosque cercano a mi casa. Me encontraba escondido en la torreta que construí hace ya una década. Para los que se lo pregunten, por supuesto que tenía una mira de visión nocturna. Podría decirse que soy un cazador bastante entregado. No quiero aburrirlos con detalles innecesarios que alarguen la historia, así que iré al grano. Y quiero que sepan que aunque esta historia suene increíble y demencial, es la más pura verdad. En cierto modo, me considero afortunado de tener siempre una historia tan terrorífica que poder contar. Así que, mientras estaba sentado en la torreta esperando algún movimiento, finalmente ocurrió. Apunté y encontré el origen del ruido, pero no era un jabalí, ni ningún animal que esperara encontrar. Era una persona. Un hombre vestido completamente de negro, pantalones de chándal, zapatillas negras y una sudadera negra con la capucha puesta. Pero esa no era la parte más escalofriante. Arrastraba un saco enorme detrás de él. El corazón se me aceleró. Estaba casi seguro de que estaba presenciando a un tipo intentando deshacerse de un cuerpo. Continué observándolo, pero entonces se detuvo. Y lo juro por mi vida, fue como si girara la cabeza y me mirara directamente. Me agaché de inmediato, escondiéndome tras las paredes de madera de la torreta, temblando como una hoja. Sí, tenía un arma, pero la sola idea de usarla contra una persona es horrible.
Me mantuve oculto, rezando para que no me hubiera visto. Aunque no tendría sentido que lo hubiera hecho. Aquí fuera está todo prácticamente a oscuras, o al menos esa era mi lógica. Los segundos se sintieron como una eternidad mientras esperaba escuchar sus pasos y el crujido de las hojas alejándose. Pero no oí pasos alejándose. Lo único que escuché fue el sonido sordo de un pie golpeando uno de los tablones de madera de la escalera de mi torreta. Sentí cómo toda la estructura vibraba y se sacudía con otros 2 pasos subiendo por la escalera. En ese momento, una pregunta terrible resonaba en mi cabeza. ¿Seré capaz de dispararle a una persona? Pero por alguna razón, quienquiera que estuviese ahí abajo decidió no subir del todo. Escuché cómo saltaba de nuevo al suelo del bosque y comenzaba a arrastrar el saco una vez más. Creo que me quedé congelado como una estatua durante al menos 10 minutos antes de atreverme a asomarme de nuevo por el borde. Parecía que no había nadie. Tenía que llegar a casa y avisar a la policía de inmediato. Salté por la barandilla y bajé la escalera a toda prisa. Encendí la linterna de bolsillo, lo cual, pensándolo ahora, fue una estupidez dada la situación, y corrí en dirección a mi casa. Apenas había corrido unos 10 segundos cuando escuché el crujido de hojas provocado por unos pasos frenéticos y rapidísimos justo detrás de mí. Miré por encima del hombro y allí estaba él, a centímetros de mi cara. Me di la vuelta de un salto y le disparé en el hombro. Se detuvo y gritó de dolor, y aproveché ese instante para terminar mi carrera hasta casa. De nuevo, pensándolo fríamente, debería haberlo retenido de alguna manera, pero eso ya no importa. Llamé a la policía, que apareció en 15 minutos con todo un equipo de búsqueda. Los guié hasta el lugar exacto del bosque donde le disparé. Había un rastro de sangre, débil pero visible, sobre las hojas, que pasaba de largo el saco. Los agentes se llevaron el saco como prueba, y el rastro nos condujo finalmente hasta el maníaco, que se escondía debajo de un tronco junto a un árbol. Fue arrestado y juzgado por el asesinato de Miguel Fernández, el dueño de una tienda de barrio. No conozco todos los detalles de la historia, pero sé que jamás olvidaré aquella noche por el resto de mi vida. Y también sé que la contaré por el resto de mi vida. Y así concluimos las historias de hoy en el Canal del Misterio. ¿Qué les pareció? ¿Se atreverían a acampar en un bosque desconocido o a cazar de noche en solitario? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios. Si les ha gustado este video y quieren más historias que les pongan los pelos de punta, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo el misterio hasta sus pantallas. Nos vemos en el próximo video.